Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Agradecidos con Dios? ¿Sí? Pues yo estoy muy agradecido con el Señor porque van a decir que ya es costumbre, pero no lo digo por costumbre, sino porque es mi convicción. Estoy muy agradecido con Dios por su paciencia, su misericordia, ¿verdad? Porque si no fuese por esa paciencia, si no fuese por esa misericordia, la verdad yo no estuviera aquí. Y me atrevo de decir que nadie de los que están aquí estuvieran, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos con el Señor. Hoy vamos a tener un tema muy importante. La serie Discipulado Bíblico ha crecido bastante. Ahorita ya vamos a compartir el tema número 28 ya. Hermanos, yo sé que este título está fuerte y sé que en sí la enseñanza va a estar un poquito fuerte, pero lo que yo quiero que podamos entender de la palabra es extraer las verdades. Y el tema que vamos a estar tocando hoy le hemos titulado Discípulos Traicioneros. ¿Cuántos discípulos traicioneros hay aquí? No digan amén, Discípulos traicioneros, hermanos. Vamos a leer un texto, perdón, y después vamos a estar explicando alguna de las áreas de un discípulo muy traicionero. Texto, Lucas capítulo 22, versículo 48, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 38, por favor. Y la palabra de Dios es bendita y se lee con su bendición. Y dice así: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí sin merecerlo. Y gracias porque no lo merezco, porque es por tu pura gracia. Señor, esta oportunidad que tú me prestas de poder compartir tu palabra es una grande responsabilidad, Padre. Por eso yo te ruego que tú guíes esta enseñanza, Padre, que tu Santo Espíritu gobierne mi hablar, Padre. Porque yo no quiero pensamiento humano que puede sacudir nuestras emociones, pero yo quiero que sea tu palabra, Señor, como esa espada de doble filo penetra. Por eso te pido que mis hermanos, Señor, puedan ser tocados con tu palabra y que ellos puedan estar atentos a tu voz. Sé tú tocando sus corazones, Señor, abriendo su entendimiento, para que juntos podamos salir de aquí, Señor, llenos de tu palabra, Señor, llenos del consejo de tu palabra, Padre. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. ¿Cómo podemos comprobar que un amigo es un amigo de verdad? ¿Cómo podemos probar que un trabajador es un trabajador de verdad? ¿Cómo podemos probar que uno de los cónyuges en el matrimonio, esposo o esposa, de verdad lo son? Son verdaderos esposos. ¿Cómo podemos saber que un hermano es en verdad un hermano de verdad? Y la pregunta más importante es, ¿cómo saber que un discípulo es un discípulo de verdad y no un traicionero? Bueno, pues la respuesta la daremos al estudiar esta enseñanza acerca de discípulos traicioneros. Y hermanos, quiero yo nada más decirles algo muy importante y espero que me entiendan. Yo tenía varios títulos que puedo compartir que el Señor me ha dado, pero el Señor se cargó hacia esta enseñanza. Ahora, yo no quiero que ustedes que están ahí digan, no, pues el pastor, mira, puro descalabrarnos. Y no, escuchen esto, hermanos, yo no selecciono por tus errores o por mis errores las enseñanzas. Son enseñanzas que Dios así le ha placido que las dé, ¿no? Así que, por favor,
mantengamos ese espíritu humilde, esa actitud humilde y recibamos la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos a contestar una pregunta muy importante. ¿Qué es una traición? ¿Cuántos saben qué es una traición? Bueno, la traición es cuando alguien hace lo contrario a lo que se espera que debe de hacer. Por ejemplo, en un trato, una persona queda en un acuerdo, y si esta persona, en un acuerdo, y si esta persona no cumple ese acuerdo y hace otro, es una persona traicionera. Por ejemplo, en el matrimonio, se dice que es la unión de dos personas que se han jurado mutuo amor y respeto. Cuando uno de los dos cónyuges le es infiel, se dice que es un traicionero. ¿Ok? A eso se le llama, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, una traición. ¿Ok? Esa es una persona traicionera. Aquella que hace lo contrario de lo que se estableció. ¿Ok? Ya entendiendo esto, vamos a abordar el tema. Miren, perdón, yo voy a compartir este tema, obviamente con 3 puntos principales, y yo les he llamado las 3 etapas, ¿verdad?, de un discípulo traicionero. 3 etapas de un discípulo traicionero. Y vamos a ver la primera etapa de un discípulo traicionero, y la primera etapa es ¿cómo empezó Judas su traición? ¿Cómo creen ustedes que Judas empezó su traición? ¿Ok? Y para eso yo quiero que leamos Juan capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Quiero recalcar que no me voy a pegar así como normalmente lo hago al párrafo, aunque la mayoría de la enseñanza va a estar en el párrafo, pero es una enseñanza temática. Estoy hablando de un tema, discípulo traicionero, ¿no? Entonces es temática y puedo abordar otros versículos ahí para que no me reprueben homilética, maestro, que está ahí atrás, no se crea. Ok, ¿cómo empezó Judas su traición? Vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 1, y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Miren, hermanos, ¿cómo empezó Judas su traición? Como un ladrón malicioso. Miren, muchos pensaríamos que Judas fue traicionero solo por entregar a Jesús. Y sí, es en parte verdad eso. Pero su traición ya tenía tiempo en su corazón. Sabemos el significado de traición, ya lo vimos, ¿no? Entonces, es no ser leal con quien estás. En este caso, Judas estaba con Jesús. Judas ya sabía que robar no era correcto. Judas estuvo cuando Jesús habló con aquel joven lleno de avaricia, ¿se acuerdan? Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Judas estuvo ahí. Judas estuvo ahí cuando dijo, no hagas tesoros en la tierra. Judas sabía, él no era un ingenuo, que robar era malo. Y sin embargo, dice Juan, robaba. Y vemos aquí una característica de un traidor,
Porque esta es una de las características de un traidor, perdón, el robar. Y esta, hermanos, también fue una malicia de Judas, porque esa pregunta que le hizo, no la hizo para ayudar a los demás. Esta es una de las características también de un traidor. Judas no quería ayudar, ¿verdad?, a los pobres. Él quería ser el beneficiado. Cuando no hacemos las cosas para ayudar a los demás y lo hacemos para ser beneficiados nosotros mismos, es una característica de un traidor. Y escuchen, aquí empezó su traición. No cuando Satanás entró en su corazón, que escuchen, que por cierto, vamos a explicar esa frase, qué significa cuando que Satanás entró en él, porque hay muchos errores ahí, pero eso vamos a dejar más adelante. Entonces, en este primer punto y en esa primera etapa, sale una muy buena pregunta. Hermanos, ya como discípulos de Jesús, ¿has hablado con astucia? ¿Con deshonestidad? ¿Has dicho algo que parezca que tienes compasión? Algo que te haga ver como que quieres hacer algo, una buena obra, pero en verdad eres tú el que saldrás beneficiado. ¿Has usado la necesidad de los demás para ti? ¿Para sacar ganancia para ti? Este es solo un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, hay alguien en tu familia que está enfermo y puedes poner de pretexto que vas a cuidarlo para no venir a la reunión. Escúchenme, es un ejemplo. Miren, hay ocasiones que sí son verdad, ¿sí o no? Hay ocasiones. Pero hay otras veces que no. Hay otras veces que cuando pasa algo así, te cayó como anillo al dedo porque tú no querías venir a la iglesia. ¿Sí te das cuenta de esto? Y ¿saben qué? Los demás no lo notamos, pero aquel que lo mira todo, él sí lo sabe. Él sabe en todo lo que tú te escudas para poner la cara de santo, pero en verdad estás siendo un hipócrita, o estamos siendo un hipócrita. Miren, ¿has usado el dinero que Dios ha puesto en tu corazón para que le des para Él, para su obra, para ti mismo? Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque se puede estar formando en nosotros un traicionero. Ahora, otra de las características de un traicionero, no es el segundo punto todavía, es un subpunto, es que tiene un corazón sucio. ¿Que tiene un corazón qué? Miren, Juan capítulo 13, versículo 9 al 11, vamos a leer ahí. Juan capítulo 13, versículo 9 al 11. No, y van a decir, no, pues todos, claro que todos tenemos suciedad en nuestro corazón, pero vamos a ver aquí a qué me refiero. Juan capítulo 13, versículo 9 al 11 dice: le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Ponga la atención aquí, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Cuando Jesús les lava los pies, ¿no? Ese es el contexto. Entonces, cuando les empieza a lavar los pies, el apóstol Pedro, como él sabía que ese trabajo era para un servidor del más bajo rango, ellos eran los que recibían a las visitas y les lavaban los pies, porque en la servidumbre, por así decirlo, en el pueblo de Dios había etapas. Había los servidores, ¿verdad?, de más bajo, los esclavos de más bajo valor, por así decirlo, y así va subiendo, hasta aquellos que preparaban la comida, que les servían, etcétera. Pero el que limpiaba los pies era el esclavo de más bajo valor, el insignificante. Entonces el apóstol Pedro sabía eso.
Entonces por eso cuando mira a Jesús que está haciendo eso, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Estaba asombrado de eso, que sabemos que es una grande lección, que es para otro tema, ¿no? Pero es por eso que el apóstol Pedro arribita dijo, no me lavarás los pies jamás. Es diciendo, tú no eres un esclavo mío, Señor. Es lo que él le estaba diciendo. Entonces el Señor le dijo, no se va a hacer lo que tú quieras, Pedrito. No, bueno, no le dijo así, ¿no? Pero entendamos que le dijo, ok, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Así le dijo Jesús. Entonces Pedro dijo, no, Señor, entonces no nomás los pies, lávame todo, porque él quería estar con Jesús, ¿me entienden? Entonces por eso Jesús de ahí viene esto. Ahora miren, es muy importante las palabras en el original. Aquí la palabra limpio es una palabra del griego cátaros. Y esta palabra significa libre de impurezas. Así significa esta palabra, libre de impurezas. Miren, amados, un traicionero no nace, se va haciendo. Pasa el tiempo y sigue igual. Recibe la verdad y es terco. No quiere obedecer. En esta ocasión, otra característica de Judas, el traicionero, era que por más que Jesús predicaba la palabra de Dios, este nomás no quería. Como decimos por acá, no quería agarrar la onda. La rechazaba. Miren, amados, sin duda sabemos que iba a haber el hijo de perdición. Era una profecía, dice la palabra. De entre todos aquellos, escuchen, de entre todos aquellos que no se querían rendir, hubo uno que se llamó Judas. Quiero que me pongan mucha atención aquí, por favor, porque a veces hay una mala interpretación, que después vamos a ir estudiando esa doctrina. Escuchen por favor, Dios no escogió a Judas, no lo predestinó para el infierno. Póngame atención a esto. Ahora, ustedes van a decir, ¿cómo no, pastor? Él sabía. Una cosa es la omnisciencia de Dios y otra cosa que Él predestine al infierno. Es muy diferente eso. Judas sí fue el hijo de perdición, sí lo fue, pero quiero que entiendan esto, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Judas? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Pedro? Eran los 12. Los 12 recibían las mismas instrucciones. Pero aquí viene la respuesta. El efecto de la palabra fue lo que hizo la diferencia. Miren, en el versículo 11 de Juan 13 dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos, no están limpios todos. Miren, la palabra endureció a Judas. Escuchen esto. Porque la palabra tiene doble efecto. Ya lo vimos la semana pasada, pero yo nomás quiero repasarlo rápido. Miren, así como la palabra puede llegar a tu corazón y tú eres un corazón que estás necesitado de Dios y te llega la palabra y te confronta y tú dices, Señor, sí, yo soy ese pecador. Como dijo aquel, ¿verdad? Sé propicio a mí, pecador. Pero el otro no, el otro estaba de pie y dijo, gracias te doy porque no soy como ese incircunciso. Eso es lo que hace la palabra. La palabra de Dios te puede ablandar, pero también te puede endurecer si tú la rechazas. Y si tú dices como en esta tercera, es que no. Para mí que el pastor me la está tirando a mí. Te estás endureciendo, hermana. Te estás endureciendo, hermano. Yo no le estoy tirando a nadie. Claro que es para ustedes y es para mí, ¿verdad? Pues ¿para quién más va a ser? Pero sigamos entendiendo este mensaje. Entonces la palabra de Dios pudo haber sido Pedro, hermanos. Escúchenme bien, en serio. Pudo haber sido Juan, cualquiera. Pero aquellos no endurecieron su corazón. Es el efecto de la palabra, porque miren, Judas, igual que todos los demás, estuvieron expuestos a las verdades del evangelio. Pero Judas endureció. En este caso, Judas no dejaba que la palabra lo hiciera cátaros, limpio. No quería ser limpio. Tenía un corazón duro. ¿Y saben qué, hermanos? Me temo pensar y decir esto. Muchos, hermanos, estamos así.
Una y otra vez está la palabra tocando a nuestro corazón. Cerca de ti está la palabra, dice la Biblia. Cerca de ti. Tratando de penetrar, pero ponemos una coraza, hermanos. Una concha de caguama de 100 años. ¿Sí les ha visto las caguamas? No estén imaginando una Tecate de antaño. No. Una tortuga. Entre más grande, más edad, el caparazón es más grande. Un caparazón que ni los dientes del tiburón pueden atravesar. Así, hermanos, tristemente habemos muchos cristianos que por más que la palabra domingo tras domingo, día tras día está, nosotros no y no. Hermanos, por favor y por el amor de Dios, tengamos mucho cuidado. Porque se puede estar formando un traidor en nuestro interior. Y entonces una vez más, se suponía, hermanos, que Judas, así como los 11, deberían de estar limpios, ¿verdad? Se suponía, él tenía el mismo trato que los demás, pero Judas se negaba. Es decir, hacía lo opuesto que se esperaba que hiciera. En este caso, estar limpio. Así es un traicionero. Hace lo opuesto a lo que se supone que debe de hacer. Ahora vamos a la segunda etapa. La segunda etapa de cómo se va formando un traicionero es la tentación. Fíjense, el segundo punto es una pregunta. Satanás ¿tuvo toda la culpa en la traición de Judas? Bueno, muchos dicen que sí, aunque usted no lo crea. Muchos dicen que sí, Satanás, porque entró en su corazón. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 13, del versículo 21 al versículo 30. Vamos a leer, quiero que leamos todo esto para entender aquí. Juan capítulo 13, del versículo 21 al 30. Leemos la palabra del Señor. Dice: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Eso quiere decir que sus entrañas fueron movidas. Así es lo que quiere decir, se conmovió. Y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, se cree y se entiende que era Juan, recostado al lado de Jesús. Fíjense, desde ese tiempo ya había las mañas en los servidores. Mira lo que viene aquí abajo, dice: a este pues, ¿quién creen? Peter Table, A este pues hizo señas Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, entiéndanse, ¿no? Estaba bien cerquita de Jesús, entonces Pedro así como: hey, dile Juan, pues tú estás a un lado, ¿quién es? Entonces el otro pues recibió el mensaje, recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Y póngame mucha atención a lo que dice la palabra. Respondiendo Jesús, ahora sí que más claro ni el agua: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Escuchen esto, Y mojando el pan, quiero que pongan atención que aquí no es la Santa Cena, después lo vamos a explicar al final. Aquí es la Pascua. Primero estaban comiendo, ¿ok? Pónganme atención en esto. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después de que Judas le dio el bocado, como diciendo: sí, yo soy, ¿verdad? Y todos los discípulos mirando. Después de que hubo el bocado, dice: Satanás entró en él. Esta frase es muy importante. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fíjense, hermanos, qué determinación de nuestro Señor. No como nosotros que andamos, ¿verdad? Ahí que algo nos va a pasar y no, hombre, Señor, por favor, ayuno y oración toda la iglesia, porque no me quiero morir. No, sí, que lo que va a pasar, que pase pronto, ¿sí o no? A ver si es cierto cuando nos llegue la hora. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió. Escuchen, hermanos, ¿por qué le dijo esto? ¿Y saben por qué, hermanos? Si seguimos leyendo ahí.
Porque había una confianza en todos los servidores. Yo quiero que vea que todo lo que traicionó Judas, y al final vamos a aplicar todo esto, pero quiero que entienda todo lo que violó y traicionó Judas. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, póngame atención, es muy importante esta frase, luego salió y era ya de noche. Miren, una vez más, aquí todos podemos coincidir que Judas aquí desde este momento fue el traidor. En otros evangelios habla de que fue con el sumo sacerdote y negoció las 30 monedas de plata. No tiene caso ir allá, para entregarles a Jesús. Y esto es lo que consideramos que es una traición. Nosotros rápidamente, cuando hablamos de la traición de Judas, encerramos las 30 monedas. Pero escuche, como le dije, ya vimos cómo fue que empezó la traición, ¿se acuerdan? Él empezó la traición desde que empezó a robarle al Señor. Desde que empezó con su corazón malicioso a querer engañar a sus hermanos. Entonces, sí lo es una traición que fuera a querer entregar a Jesús, ¿verdad? Sí fue. Pero Judas no fue traicionero hasta ese entonces. Judas se fue formando como un traicionero hasta llegar a este punto. Y aquí vamos a ver algunas cosas muy importantes y otras mal entendidas para seguir aprendiendo del discípulo traidor. Bueno, dice el versículo 27 que después de haber probado el bocado de pan, póngame atención una vez más, aquí no es la Santa Cena, es la cena de la Pascua, antes de la Santa Cena, ¿ok? Por eso ellos dijeron, no, pues pensamos que iba a ir a comprar cosas, era antes de la Santa Cena, y al rato vamos a ver el porqué de esta aplicación, hermano, que tiene mucho. Bueno, luego hablaremos de eso entonces, porque es muy importante. Bueno, dice aquí, entró Satanás en él. Y bueno, aquí la frase es muy importante. Miren, la palabra Satanás es la misma palabra que Jesús usó cuando Pedro le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Es una palabra difícil de pronunciar, hermano, por eso no lo voy a hacer, pero es una palabra de origen arameo que dijo Jesús, ¿verdad? Que quiere decir adversario. Adversario. Entonces, aquí estamos viendo que Judas le entró una tentación, obviamente del diablo, del adversario, porque el adversario, Satanás, no quería que se cumpliese la voluntad de Dios y fue a traicionarlo. Miren, muchos aquí sostienen una vez más la elección para condenación, porque la Escritura dice que fue el hijo de perdición, pero escuchen esto, si así fuere si en dado caso, si fuera este hijo, sin embargo, le pudo haber sucedido a cualquiera. Porque cuando dice que es el hijo de perdición no viene el nombre, ¿verdad? Cualquiera pudo ser de los 12. Pero ya como explicamos, Judas fue el que endureció su corazón, no quiso ser un discípulo verdadero, porque él tuvo las mismas oportunidades, el mismo aprecio, el mismo cariño de Jesús, ¿verdad? Y a cada una de ellas él se resistió. Nomás no quiso. Entonces, tanta fue su terquedad que terminó por ser el máximo traicionero de la historia. En serio, hermanos. Nadie es tan conocido por traicionero, ni Francisco Santana, que vendió bastante parte de México, como él, como Judas. Nadie. De hecho, voy a hacer una pregunta, no me conteste, nomás menee la cabeza. ¿Usted le pondría a Judas a uno de sus hijos? Yo no. ¿Por qué? Porque tiene sinónimo de traición, ¿sí o no? Aunque no sea cristiana la persona, tú le dices, ¿sabes quién fue Judas? Ah, sí, el traicionero, el que traicionó a Jesús. Entonces fue el máximo traicionero. Hermanos,
Pero Judas, hermanos, se hizo traicionero día con sus malas acciones y resistirse a ser moldeado por la palabra de Jesús. Entonces, vemos que otras de las características de un discípulo traidor es que cuando es tentado no se resiste y va rápidamente a pecar. Va rápidamente a volver esa tentación en verdad. Hermanos, es una verdad que todos somos tentados. ¿Quién no es tentado aquí para que me diga cómo le hace? Todos somos tentados. Pero aquí la pregunta es, no cuántas veces eres tentado, hombre y mujer. Aquí la pregunta es, ¿cuántas veces cedes a esa tentación? Esa es la verdadera pregunta. Porque si la gran mayoría de todas las veces cedes a las tentaciones, ten mucho cuidado, porque se está formando un traicionero dentro de ti. Vamos a la tercera etapa, hermanos. A la tercera etapa, la etapa final. Y vamos a ver las consecuencias de un discípulo traidor. ¿Usted cree que haya consecuencias de ser un traidor o no? ¿Sí? Vamos a ver qué dice la palabra. Las consecuencias de un discípulo traidor son que se alejan de Jesús para siempre. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Y antes de seguir con esto, se me acordé de algo y a lo mejor pueden pensar, no sé, a mí sí me pasaba cuando recién yo empecé a escuchar Casa de Oración. Yo decía, ¿qué onda con estos títulos de enseñanzas? Yo siempre estaba acostumbrado a, saca al campeón que traes dentro y ve y conquista esa montaña y puras de esas, ¿no? Puras de los Power Rangers, decían por ahí. Entonces cuando yo empiezo a escuchar títulos así como, la iglesia al gusto del cliente, o qué le pasó a la Paquita, la del barrio, o temas como, ¿cómo era uno bien fuerte que traidores? ¿Cómo era? Algo del evangelio, ¿cómo se llama? ¿Habla más recio? No. Le dije a mi hermano José Luis el otro día, pero se le había olvidado. Traficantes del evangelio. Entonces yo decía, ¿qué onda con estos títulos de Casa de Oración? A lo mejor también puedes decir, es como que discípulos traicioneros, puro marro el pastor. Pero escuchen, hermanos, son lecciones de vida. Vamos a seguir estudiando traicioneros. ¡Ah, qué hermanos! Entonces, Mateo 27, 3 al 5 dice, escuchen esto. Entonces Judas, el que le había entregado, ya había hecho su fechoría. Viendo que era condenado, póngame mucha atención porque aquí está bien importante, devolvió, ahora yo le voy a poner un énfasis añadido, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Bueno, vamos a ver. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Triste historia, hermanos. Mira, hermanos, aquí en el versículo 3 podemos decir, mira, Judas se arrepintió. Gracias a Dios, se salvó. Bueno, en primer lugar, como fue el hijo de perdición, no, ¿verdad? Eso nada más lo desbaratamos. Pero vamos a ir a la palabra original. Vamos a ver si la palabra arrepentimiento aquí es la palabra adecuada. Porque sabemos que el idioma griego es muy rico en contenido. Una palabra puede tener varias definiciones. Entonces miren, la palabra aquí que dice que Judas se arrepintido, es una palabra del original que es metamelomai. Póngame atención. Esta palabra significa preocuparse. Póngame atención, usted lo puede ver si tiene un diccionario.
después. Esa palabra significa preocuparse después, lamentarse. Esta palabra no es la palabra que quiere decir volverse a Dios. La palabra volverse a Dios es metanoeo o metanoia. Esta palabra de metanoia o metanoeo significa volverse a Dios. Eso significa, si fuese un arrepentimiento genuino, el original hubiera puesto la palabra metanoia, pero no. Esta palabra es metamelomai, es decir, Judas tuvo un arrepentimiento humano, no divino. Ven, amados, según la Biblia, ni en eso fue honesto Judas. Su arrepentimiento no fue genuino. Y saben, hermanos, tristemente las consecuencias del discípulo traidor es que finalmente se aleja de Dios para siempre. Y saben, hermanos, por eso a veces, hermanos, vemos a muchos que se arrepienten y los vemos que llegan sinceros y llegan llorando, ¿verdad? Pero saben, hermanos, terminan alejándose de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ese arrepentimiento no fue genuino. Fue un arrepentimiento que nosotros lo conocemos como remordimiento. Como decir, no, pues sí me pasé. Pero no te importa ver ofendido a Dios. Está como el ejemplo que usó el pastor Chu, y lo voy a usar porque él lo usó. Está como cuando la esposa se encuentra al esposo saliendo del hotel con alguien diferente. Entonces la esposa se le queda mirando y el esposo dice, no es lo que tú crees. ¿Qué cree que están haciendo adentro? ¿Jugando a las burbujas o qué? Y empieza a llorar este hombre, por favor, estoy arrepentido. Mira, es mentira. Solamente se arrepintió porque lo cacharon. Decía el pastor Chuy, a ver, ¿por qué no se arrepintió antes? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay arrepentimiento humano, que es un remordimiento que ese no te lleva a arrepentirte ante Dios. Ese te lleva a librarte de las broncas en esta tierra. Y saben, hermanos, Judas, eso le pasó. Miró todo lo que le pasó a Jesús y bueno, pues tampoco Judas era el mismo diablo, ¿no? Humanamente dijo, pero en verdad, Judas no entendía que había traicionado al Hijo de Dios. Ay, hermano, esta palabra es dura, hermanos, pero es la verdad, fue lo que pasó. Miren, ¿se acuerdan que le dije que es muy importante ver lo de por qué Judas no estuvo, bueno, no lo dije así, pero porque es muy importante ver que el pan que le dieron a Judas era el pan de la Pascua? Es muy importante, ¿saben por qué? Porque Judas, hermanos, jamás fue considerado para participar de la Santa Cena con Jesús y sus apóstoles. Nosotros leemos los evangelios y, hermanos, yo les puedo decir, yo varias veces me equivoqué, porque en otros evangelios te lo narra. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es un estudio cronológico de lo que pasó en ese entonces. Y eso yo lo tengo ya hecho, no vamos a batallar en eso, pero hermano, ahorita va a ver usted la importancia de por qué Judas no pudo participar de la Santa Cena. Judas jamás fue considerado para la Santa Cena, hermanos. Ni Jesús, escúcheme, lo consideró su discípulo verdadero. Vamos a ver esto, hermano. Miren, Judas no participó en la Santa Cena, hermanos. Y vamos a ver una prueba más que nunca fue alguien
con quien Jesús deseara comer la Santa Cena, hermanos. Qué tremenda, es una lección tremenda, hermano. Vamos a ver algo muy rápido aquí, porque recordemos que en los evangelios se complementan. ¿Sí saben, no? Los evangelios se complementan. No hay división en ellos, ni se contradicen. Es un complemento. 4 evangelistas, el Espíritu Santo los guió a que compartieran historias diferentes. Qué bueno, porque todos no son iguales. Y vamos a ver cómo los 4 concuerdan en esto. Acompáñenme rápido a Mateo capítulo 26, capítulo 26, versículo 20. Miren, vamos a poner mucha atención aquí. Mateo 26, 20. Ya casi estaré terminando. Mateo 26, 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí estaban los 12, ¿sí o no? Sí, pastor. Y mientras comían, póngame atención, estaban en la cena de la Pascua. Dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirse: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Ay, esas palabras, hermanos, me ponen mal a mí. Entonces, respondiendo San Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Abordada la hipocresía, ¿no? Le dijo: tú lo has dicho. Ahora póngame atención. Ahora, ¿qué sucedió aquí después? Bueno, tenemos que hacerlo cronológicamente para poder entender. Aquí le dijo, este evangelista narra que fue así. Él le dijo: eres tú, ¿verdad? Okay. Ahora vámonos a Juan capítulo 13, versículo 25. Nosotros ya leímos eso, pero lo voy a repasar rápido para que entienda el proceso. Entonces Juan, que estaba recostado en el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Ya saben, ¿no? Estaba haciendo las señas, Pedro, etc. Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Pero algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, escuche aquí, pues hubo tomado el bocado de pan, ¿qué dice ahí? Luego salió y era ya de noche. Póngame atención aquí, ¿ok? Aquí Judas ya había salido, igual que en narración de Mateo, ¿ok? ¿Estamos bien? Ya había salido. Ahora sí, vamos a ver cómo prosigue Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Eso es la cronología, como pasaron los eventos. Mateo 26, 26 al 28 dice así: y mientras comían, aquí escuchen esto, Judas ya no estaba. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pocas palabras, cuando comenzó la comida en Mateo 26, 20, con los discípulos presentes en ese momento, ¿verdad?, de la Santa Cena, Judas ya se había ido. Recordemos una vez más que la Pascua era una cosa y la Santa Cena fue otra y única, la Santa Cena. En la Pascua fue cuando Jesús le dio el bocado de pan para responder a la pregunta de quién sería el traidor. Después Judas sale
Y después de esto, Jesús celebra la Santa Cena, hermanos. Escuchen, hermanos, esto parece no tener mucho, pero sí lo tiene, hermanos. Jesús no lo consideró digno de participar en la Santa Cena, porque estaba lleno de maldad. Y si seguimos el relato bíblico, hermanos, da más explicación a esto. Miren, en Juan capítulo 13, versículo 31, después de que Judas ya se había ido, escuchen lo que dijo aquí el apóstol Juan. Juan capítulo 13, 31, escuchen las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos cuando Judas ya no estaba. Miren, entonces cuando hubo salido, dijo, cuando hubo salido, dijo Jesús, ¿ya se había ido Judas? Ahora Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Póngame atención. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Escuchen esto, cómo les llama a sus verdaderos apóstoles. Hijitos, aquí ya no estaba Judas. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Ahora escuchen lo que les dice a ellos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora fíjense esta directa, indirecta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Quién ya no estaba ahí? Judas. No fue considerado por Jesús. Ahorita vamos a ver la aplicación a esto, que es muy importante. No fue considerado por Jesús, dijo, en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para los unos con los otros. Miren, amados, esto pasó después de que Judas salió, y escuchen todavía más, ya no vamos a ir ahí por cuestión del tiempo, pero si usted sigue leyendo después, en el capítulo 14, ¿saben qué pasó? Jesús hace la promesa del Espíritu Santo, y ya Judas no estaba ahí. Judas tampoco se le consideró. ¿Qué quiere decir todo esto, amados? Hermanos y discípulos del Señor, escuchen esto. Esto quiere decir que no importa que la gente te pueda ver como cristiano. Lo que verdaderamente importa es que Jesús te considere como uno de ellos. También, hermanos, que un traicionero jamás tendrá al Espíritu Santo si no se arrepiente de verdad. No que se lamente, no que tenga remordimiento, eso no. Que se arrepienta de verdad, hermanos. Y vámonos a la conclusión. Conclusión, hermanos. Es conclusión, aplicación y media hora más. Escuchen, un discípulo traicionero, pónganme atención por favor, no nace, se hace. No eres un hombre o una mujer fiel y un día solo te levantas y dices, ya no seré más fiel, seré un traidor. No, un discípulo traicionero se va formando siendo desobediente a lo que la Biblia dice. Y sigues así sin obedecer y tristemente llega el día en el que abandonarás a Jesús si sigues con tu rebeldía. Ahora vamos a aplicar toda esa enseñanza con la gracia que el Señor nos ha prestado. Que la gracia es lo más grande, es Él. Y nosotros solamente escribimos, hermano. Cuidemos, hermano, por mejor sermón que usted escuche, nunca poner los ojos en el hombre. Porque aunque usted pueda ver una enseñanza y yo me pueda admirar de una enseñanza, no es mía, no es de usted,
Solamente somos escritores de lo que el Padre nos da. ¿Dicen amén a eso? ¿Sí? Es un antídoto, hermanos. Ese es un antídoto para la vanagloria. Vamos a aplicar esta enseñanza, hermanos, contestando a una pregunta. ¿Quién es un discípulo traicionero? No, pues Judas. Como dice el pastor Carlos Olivares, sí, edad. Respuesta. ¿Quién es un discípulo traicionero? Cuando nos hacemos traicioneros, así como Judas lo fue, es cuando decimos que conocemos a Jesús, pero actuamos como si no lo conociéramos. Judas era de los 12. Los sacerdotes que hicieron el trato con él sabían que Judas era su discípulo. Eso lo hacía un traicionero. ¿Y saben, hermanos? ¿Saben? Cuando decimos que conocemos a Jesús, pero actuamos como si no lo conociéramos, ese es un rasgo de un traicionero. Los sacerdotes sabían que él era un seguidor del maestro. Pero en serio, ellos ni se imaginaban que él los iba a traicionar. Judas fue y los buscó. Y pues ellos dijeron, no, pues ahora sí, mira, nos cayó de redondito. Pero jamás se esperaba que un discípulo traicionase a su maestro. Entonces, nos convertimos en traidores y en discípulos de Judas cuando la gente sabe que somos cristianos y sin embargo nos comportamos como si no fuéramos. Nos hacemos traicioneros, así como Judas, no solo, y lo más grave, que es ver traicionado a Jesús, pero también Judas traicionó a sus amigos, traicionó la confianza de sus discípulos. Los 11 creían en él, por eso no podían entender cómo se atrevía él a traicionar a su maestro. Judas no solamente traicionó a Jesús, traicionó a sus amigos, traicionó a su familia. Porque imagínense la vergüenza que después de muerto le hizo pasar a toda su familia ser el hermano de Judas, ser el papá, el primo, la mamá. ¿Se imaginan? Por eso sus amigos íntimos no lo podían creer. Pero también traicionó a todas las generaciones de cristianos que estamos aquí. Porque lo menos que nosotros podríamos esperar es que un seguidor de Jesús fuese un traicionero. Y fue nombrado el traicionero de la historia. Palabras finales. Quizás muchos recordemos al gran traicionero de la historia. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí lo reconoce o no? Sí, pues ahorita ya va a decir que no. Ya sabe por dónde voy. Pero si lo reconoce, no mienta. Muchos recordamos al traicionero de la historia bíblica. Y muchos se nos venga a la memoria este traicionero. Pero decir verdad, escuchen, hermanos. Jesús, ¿qué piensa de ti y de mí? ¿Qué piensa Jesús de ti y de mí? ¿Eres un verdadero discípulo? ¿O eres un traicionero? Lees la palabra y la quieres aplicar en los demás, pero en ti no. Y le sacas provecho, o quieres sacar provecho de las cosas que pasan. Por ejemplo, usar un pretexto para no venir a la iglesia, diciendo que es por 1000 razones. Y en verdad es porque tú no quieres venir. Así como cuando Judas dijo, ¿por qué se desperdició el perfume? Si hubiera vendido y ayudáramos a los pobres, pero era mentira. Él estaba usando esa palabra
lisonjera y mentirosa, maliciosa, porque él se quería robar ese dinero. Hermanos, es hora de recapacitar, por favor. No solo Judas fue el traicionero. Quizás dentro de ti en ese momento se esté formando un traicionero. Ten cuidado. ¿En qué etapa estás? Hermanos, escúchame, yo les doy muchas gracias a Dios porque ahorita estamos en la etapa de arrepentirnos. Si tú crees que eres un discípulo traicionero, no desaproveches esta oportunidad que Dios nos está dando para cambiar, para arrepentirnos. Porque recuerda esto, hermanos, muchos miraban a Judas como uno de los 12, pero Jesús no. Porque Jesús conocía su corazón y por favor, por el amor de Dios, no creas que porque eres considerado como uno de los 12, entiéndase como un cristiano, y acudes a la iglesia, y Jesús sea bueno contigo. Ponme atención, por favor. Por el amor de Dios, no creas que porque eres miembro de una iglesia y porque Jesús es bueno contigo, eres un discípulo verdadero. Porque Judas estuvo con los 12 y Judas experimentó el amor de Dios. Pero Judas fue un traicionero. Así que no creas ni por un momento, hermano, por favor, que porque Jesús ha sido bueno contigo y conmigo, y porque somos miembros, incluso servidores o predicadores, ya somos unos discípulos verdaderos. Por favor, nunca vayas a pensar que es por eso. Los mismos discípulos consideraban a Judas como discípulo. Jesús lo trataba igual que los demás. ¿Sabes por qué? Porque ser discípulo traicionero no depende de lo que digan los demás, ni del buen trato de Jesús, sino depende de un corazón terco que no quiere obedecer a Dios. Así es que por el amor de Dios, hermano, por favor no te confundas. Tú puedes ser un miembro activo de la iglesia, pero con todo eso puedes ser un discípulo traicionero. Esta es la aplicación de esta enseñanza. ¿Te das cuenta cómo todo se organizó y llegó a esto? Judas era uno de los 12. Talalalanga, lingolilingo. Vamos, ay, qué milagros haces, Jesús. Yo lo vi con mis ojos. Qué bonito es sentir los milagros del Maestro. Pero Jesús decía, no todos están limpios. Hermano, esa enseñanza es para ponernos a pensar. Porque si tú eres un hombre perverso, una mujer perversa en tu interior, eres un ratero. Escúchame, lo estoy diciendo con amor, pero es por tu bien, por mi bien. Esto primero pasó por mí. Si eres un ratero, una ratera, si eres un discípulo, un cristiano que viene a la iglesia y eres malicioso y acomoda las cosas de Dios para tú salirte con la tuya, está formándose un traicionero dentro de ti. No importa que tu familia diga, ay no, pero es cristiano, va a la iglesia hasta casa de oración. No importa. Jesús conoce si tienes un corazón limpio, hermano. Jesús, yo no puedo hacer más, Padre. Llamado a la acción. Cada que vengan, hermanos, tentaciones de no obedecer a la palabra de Dios, recuerda que tienes dos opciones: obedecer y desobedecer. Los discípulos verdaderos obedecerán con la ayuda de Dios. Los discípulos traicioneros no les importará lo que diga la Biblia, pues ellos van a querer hacer su voluntad. Sé que todos pasamos por tentaciones. ¿Y saben qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación.
Es decir, estén atentos y permanezcan en oración. Y quiero que te lleves esto. Si no te puedes grabar toda esta enseñanza, te pido que la vuelvas a ver con un cuaderno y un lápiz. Y apunta las áreas de traicionero que hay ahí. Ojalá no haya ni una, pero si hay, apúntalas. Llévate esto en esta noche. Para poder estar atento a las tentaciones, necesitas ser un discípulo de oración. Necesitas ser un discípulo de atención, que estés atento a las tentaciones. Porque Jesús lo dijo, para no entrar en la tentación, permanezcan volteando a ver a su alrededor, atentos. ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿De tu familia, del trabajo? No lo sé. ¿De ti mismo? Y permanecer en oración para pedirle a Dios la gracia, sus fuerzas, para no ceder en la tentación. Y si nosotros hacemos eso, hermanos, Jesús lo dijo. Jesús dice, no van a entrar en la tentación. Entonces, si tú quieres ser un discípulo, grábate esto, ya termino. Vengan mis hermanos de la alabanza. Si tú quieres ser un discípulo, si tú no quieres ser un discípulo traicionero, debes de estar atento siempre. 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 Y debes de estar en oración, velando y luchando por las tentaciones que vengan. De esa manera Jesús nos ayudará a no ser un traicionero. Tomemos un momento para meditar. Terminando esto sigue una clase. La clase es una introducción, está corta. Por eso me voy a tomar el tiempo para que tú tomes importancia a esta enseñanza, hermano, por favor. Ponte a pensar en quién eres tú verdaderamente. No importa lo que diga el pastor o los servidores o tu familia. Lo importante es lo que diga Jesús. Hay una alabanza que salió de un salmo, el Salmo 51. Y el rey David estaba tan arrepentido por lo que había hecho. Y en esta noche, quiera Dios que el Señor haya tocado esas áreas de traicionero que pueda haber dentro de nosotros, para ponernos a cuentas, hermano. Yo sé que tú digas, no, es que todo lo que dijo el pastor, pues yo ya no tengo remedio, traicioné en todo y te puedo ganar, pastor, hay más cosas en las que soy traicionero. No importa. Aquí lo que verdaderamente importa es que Jesús está hablando en nuestro corazón y Él quiere que dejemos de ser esos traicioneros, porque quiere evitar, hermanos, que nos alejemos de Él para siempre. Oh, cuántas almas que no están ahorita en el infierno, no hubiesen tenido, no quisieran y dieran todo por tener un segundo de vida, un minuto de vida para haberse arrepentido. Oh, tú no sabes cuántos cristianos de nombre están en el infierno ahorita, cuántos pastores están en el infierno ahorita, cuántos servidores están en el infierno ahorita, cuántas mujeres cristianas están en el infierno ahorita, porque fueron unos traicioneros. Todos los demás aparentaban ser, pero no había limpieza en su corazón. Por eso, hermanos, en el amor del Señor Jesús, no desperdicies este momento para que dejes de ser ese traicionero o traicionera. Para que Jesús, hermano, para que no te alejes de Jesús para siempre, como lo hizo Judas. Oh, Señor Jesús, tú sabes el por qué traes esta palabra en nuestros corazones, Señor. Yo soy el primer traicionero que está aquí parado pidiéndote perdón por áreas que quizás no sean esas, pero hay áreas donde sí te he fallado y sí te fallo. Perdóname, Señor, en varias
actitudes de mi vida no reflejo lo que leo y lo que creo, Padre. Padre, por favor, ayúdame a obedecer tu palabra para poder darte gloria con mi vida, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser guiado totalmente por tu Santo Espíritu. Padre, ayúdame a velar y a orar para no entrar en la tentación. Padre, a mí no me importa que mi familia diga que yo soy el pastor fulano de tal, que yo soy un hombre así, que soy asá. A mí no me importa, Señor. A mí no me importa. Y no es que no sea importante, pero para mí no es lo más importante eso. Para mí no es lo más importante ni que la iglesia me considere como un buen hombre tuyo. A mí lo que verdaderamente me importa es que tú puedas decir de mí que soy un discípulo verdadero. ¿De qué me sirve tener el reconocimiento como Judas lo tuvo? Pero al final tú le dijiste a él: no eres uno de mis discípulos, no eres digno de comer la Santa Cena, no recibirás el Espíritu Santo, porque tu corazón está lleno de maldad. Oh Padre, ayúdanos, Padre. Prevé nuestro corazón para que no seamos esos discípulos traicioneros. Y ayúdanos, Padre. Trae sanidad al corazón, Señor, ahorita. Limpia, Señor, con tu palabra esas áreas de traición que hay dentro de nosotros. Hermano, ríndete a Él en esta noche. Dile: oh, aquí estoy. He sido un traicionero y una traicionera, pero perdóname. Perdóname, Padre, porque me importaba mucho lo que decían los demás. Pero hoy, de aquí en adelante, yo quiero que me importe lo que tú digas de mí. Porque al final del día, la voz más importante no va a ser la de mi familia, ni la de la iglesia. Va a ser la tuya. Cuando digas: buen siervo y fiel, o cuando digas: apartado de mí, hacedor de maldad. Por eso, Padre, aquí está tu iglesia. Perdónanos, Padre, porque hemos fallado. Entonemos esta alabanza. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones cada día, Dios. Yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado. Que no puedo cargar porque soy humano. Padre, mi carga por esta iglesia es para salvación de mis hermanos.
Padre, aquellos que están aquí, que no son de verdad, que son discípulos traicioneros, ten misericordia, Padre, y en esta tarde llévalos al arrepentimiento. Oh Padre, penetra ese terco y duro corazón que se resiste a cambiar y a ser limpiados por tu palabra. Y por aquellos, Padre, que en medio de nuestras fallas tú has hecho una obra en nosotros, ayúdanos a no ser desobedientes a tu palabra. Ayúdanos a no confiar en el puesto o en el cargo que tenemos, porque lo que verdaderamente importa no es lo que la gente diga, sino lo que tú digas. Padre, ayúdanos a no caer, a no ceder ante la tentación. Y así como tú estás, una vez más le vamos a dar una repasada a la alabanza. Pero hermano, sé honesto, sé sincero y dile: aquí estoy, Jesús. Esta palabra era para mí, no es para el que no vino. Esta palabra es para mí. Gracias por hablarme. Gracias por mostrarme mi maldad. Ahora te pido que así como Pedro te clamaba en lo profundo del mar, me tomes de la mano, Jesús, y me ayudes a caminar contigo siempre. Oh Jesús, ¿por qué no te pones de pie? Yo tengo cerrados mis ojos, no sé si estás de pie o no. Si tienes a tu esposa, dale tu mano a tu esposa y los dos levanten las manos a Dios. O si tú no traes a nadie, pero pues vienes solo, es lo más importante, levanta tu mano al Jesús y dile: Jesús, aquí estoy, perdóname. He fallado, Jesús, me he dejado llevar por mis deseos, pero ya no quiero más. Padre, fortalece mi fe para obedecer tu palabra.